Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Siete con 2 minutos, bienvenidos a la entrevista de YSUCA. Este día vamos a hablar sobre acceso a la vivienda. Nuestros invitados de hoy, Baltasar Ayala, de la Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima, Fundasal. Bienvenido, buenos días. Es un gusto estar acá. También nos acompaña William Murcia, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD. Es un gusto que nos acompañe, William. Muchas gracias, buen día. Bueno, vamos a hablar sobre este importante tema. Comencemos hablando, cuando hablamos de tener acceso a la vivienda, derecho a la vivienda, ¿qué es tener una vivienda digna, Baltasar? ¿A qué nos referimos con eso? Nos referimos a un espacio en el cual existen las condiciones para vivir dignamente. Una vivienda adecuada, como se conoce más en derecho internacional, es aquella que tiene características mínimas de confort para la familia y que a la vez también brinda oportunidades para acceder a derechos sociales, a derechos educativos, o sea, a varios derechos que se configuran desde donde está la vivienda hasta también los caminos, acceso, es decir, aquello que permite vivir dignamente. Ese es el derecho a la vivienda adecuada. Como decíamos al inicio, tener vivienda es un derecho humano. William, ¿dónde está reconocido ese derecho? Internacionalmente se reconoce el derecho a la vivienda adecuada y describe los elementos que debe de contener una vivienda para que ésta se constituya como adecuada. De repente lo que sucede en nuestra realidad es que naturalizamos algunas cosas. Naturalizamos el que hayan familias viviendo en la precariedad y bajo esa naturalización de condiciones se limita o poco se visibiliza la atención que el Estado debe de brindar. Entre estos elementos que a nivel internacional se reconocen, que el derecho internacional reconoce como elementos para que una vivienda se constituya como adecuada, inicialmente se tiene la seguridad jurídica de la tenencia de la vivienda. Nuestro país, o sea, se encuentra colmado de asentamientos humanos que en el escenario de la irregularidad, el primer elemento es no contar con seguridad jurídica en la tenencia de la tierra. Posteriormente se vienen algunos otros elementos que es muy bien lo que refería Balta, ¿verdad? Que deben de ser algunos elementos que van asociados con los medios para la sostenibilidad de las familias, incluso un tema de asequibilidad, es decir, que la vivienda, que el costo de la vivienda esté acorde a las condiciones económicas de las familias, a sus ingresos. Sí, y esta situación que plantea William, este derecho humano de tener una vivienda en las condiciones que ya nos planteaba William, ¿se cumple en El Salvador, Baltasar? Lamentablemente no existen unas condiciones ideales desde las políticas públicas que permita introducir buenos programas porque no se concibe la vivienda aún como un derecho. De forma escueta se menciona en la Constitución el derecho a la vivienda más como una casi a voluntad del Estado, que el Estado va a procurar que la mayor cantidad de familias sea dueña de su vivienda. Luego habla sobre otra forma de tenencia de tierra, pero solamente ese apartado en la Constitución menciona lo de la vivienda y lo reduce a la tenencia, lo reduce a que va a procurar el Estado. Entonces, desde la base constitucional tenemos unas grandes deficiencias en las políticas públicas y tenemos un gran vacío que no existe una ley. Entonces, únicamente se crean programas, con cada gobierno van cambiando prácticamente, pero estos programas siguen con la idea de una vivienda mercantilista. Entonces, muchos sectores de la población siguen siendo excluidos a este derecho. Pocos pueden acceder porque la vivienda, cuando se deja como algo como mercancía, se especula a grandes formas que va excluyendo cada vez más sectores de la población, incluso con un empleo formal,
no se pueden acceder a las residenciales que se construyen ahora. El modelo constructivo del país, si se le deja libre, pues ellos deciden construir para gente con grandes ingresos. Vamos a ver por todos lados torres de apartamentos de lujo con cuotas de $900 cuando el salario mínimo anda de $360. Es decir, no son ni 2 salarios mínimos para cubrir una cuota. Y como mencionaba William, una vivienda adecuada es aquella que permite que los gastos familiares no sean afectados por estar pagando una vivienda. No voy a dejar de comer o dejar de comer a mis hijos por pagar una cuota muy fuera de las realidades de este país. Sí, es el artículo 119 de la Constitución, ¿verdad?, que habla Sí. sobre este tema precisamente. Y sí, como lo ha mencionado Baltasar, dice que el Estado es el que va a procurar, ¿verdad?, que el mayor número de familias lleguen a ser propietarias de su vivienda. Amplíanos un poco más lo que dice esta parte de la Constitución y cómo el Estado pues debería de garantizar realmente este derecho para la gente. Sí. Evidentemente el artículo 119 de la Constitución da la pauta, ¿verdad?, para que el Estado genere el tratamiento al tema de la vivienda, pero no precisamente porque la Constitución o el artículo en sí no lo diga expresamente, la formulación de políticas, la formulación de una ley, de mantener programas permanentes en el tiempo de atención y que generen acceso a la vivienda para las familias, no porque el artículo no lo diga expresamente, el Estado no lo debe de retomar. El artículo genera el detonante y si bien es cierto, no habla en términos estrictos de garantizar o reconocer la vivienda adecuada como un derecho humano como tal, y no expresamente dice el término vivienda adecuada, pues bien sabido es de que si da la pauta, el Estado debe de generar las condiciones. En ese sentido, generar las condiciones es, en este momento, haber ya constituido una política nacional de vivienda y hábitat, tener un instrumento tal como una ley que oriente, que dé las líneas orientadoras para el desarrollo de algunos programas permanentes en el tiempo y no algunas acciones cortoplacistas, porque de repente los gobiernos vienen implementando algunas acciones que se diluyen en el tiempo. No decimos que generar algún tipo de atención a una comunidad o a un asentamiento humano en el escenario de una catástrofe devenida de algún hecho natural, no decimos que sea malo, pero en realidad no debiese de atenderse la emergencia de las familias o generar mejora de condiciones hasta que sucede un hecho como este. Entonces, si bien es cierto, el artículo 119 toca y da esa mención que el Estado procurará, entonces en esa procuración el Estado debe de generar algunos instrumentos y son los que como organización parte de la Plataforma Nacional por el Hábitat son los que conjuntamente con las organizaciones comunitarias hemos venido trabajando ya por varios años y bajo esa perspectiva generar una dinámica de propuesta hacia el Estado. Sí, como dice William, pues ya van muchos años en este intento de querer de parte de las organizaciones hacer propuestas, ¿verdad? Pero al parecer no ha tenido esto mucho eco en los gobernantes. Baltasar, cuéntenos cuáles son esos esfuerzos que se han hecho desde la plataforma para incidir en este tema de la vivienda. Es una historia de bastante lucha de las comunidades. Nosotros hemos acompañado esta lucha en diferentes momentos. En el 2008, por ejemplo, quizás es que comienza esta nueva lucha que se ha retomado desde las consultas a las diferentes comunidades, consultas a expertos internacionales sobre cómo debería ser la base de una buena política pública en materia de vivienda. Se construyen propuestas que al final diferentes organizaciones sociales, ASPO de Paz, MAPUS, MOA, se pudieron aliar para poder impulsar una ley, un anteproyecto de ley, y se presenta en el 2010 ante la Asamblea Legislativa, donde prácticamente todos los partidos en turno la recibieron, la firmaron de recibida, pasó al Pleno,
se envió a una comisión, la Comisión de Obras Públicas, y poco a poco fueron creando estrategias para poder dilatar el tiempo, para poder apaciguar las aguas, para poder que la gente perdiera el ánimo. Pasaron muchos años para que se retomara seriamente de nuevo. Ahí por el 2015 se retoma este esfuerzo. Se dijo que no era una ley, un anteproyecto tan robusto, así que se robusteció. Se creó una mesa con diferentes sectores, incluida la empresa privada. Estuvo Casalco, Asia, CADES, sectores de la academia, lógicamente sectores de las organizaciones sociales, que fueron quienes impulsaron esto. Entonces se construye una nueva base, un instrumento más robusto, del cual como plataforma hemos retomado, porque vimos que se diluyó tanto el tiempo. Entonces esas 3 organizaciones iniciales también armaron más alianzas a nivel nacional y se acumulan alrededor de un poco más de 20 organizaciones que están presentes en este esfuerzo. Organizaciones desde organizaciones feministas, ambientales, comunitarias, de todo tipo. Entonces, ¿y por qué esta variedad? Porque nos une una necesidad, porque la lucha por la igualdad en las mujeres también pasa por el acceso a una vivienda adecuada, porque las luchas ambientales no son separadas de la construcción de vivienda, porque no es necesario un modelo depredador de construcción para satisfacer las necesidades de vivienda. Entonces sí existe un equilibrio. Entonces todos estos organismos, todas estas organizaciones nos aliamos para poder presentar nuevamente este documento en este año. Inclusive hemos lanzado el día de ayer una campaña en torno a sensibilizar a la población en general sobre la necesidad de esta ley, sobre la necesidad de pensar un mundo mejor donde no sea natural que toda la familia vivamos en condiciones precarias, donde tengamos miedo a que haya viento fuerte porque se puede volar el techo, donde las lluvias significan una tortura por las goteras, donde mi casa se raje por medio temblor. Es decir, todo eso es lo que nos une para durante tantos años, más de una década, casi 12 años, la gente siga aspirando a este proyecto. Nuevamente se revisó, aunque ya no fue retomado por las autoridades gubernamentales anteriores, ni logramos concretar todavía un esfuerzo coordinado con las actuales, pero tenemos este documento. Lógicamente existen algunos intereses que han impedido el llegar a culminar esta ley, porque como lo mencionaba anteriormente, la vivienda es una mercancía. Entonces se percibe el temor de que vamos a arruinarles el negocio a las grandes economías, a las grandes familias, pero también debe existir un equilibrio entre las ganancias del mercado y las condiciones dignas de las familias. Entonces, esa es la lucha de fondo. Lógicamente nosotros como organizaciones sabemos que también la economía es importante, pero buscamos el equilibrio, donde todos podamos ganar. Sí, eso es importante, ese equilibrio del que habla Baltasar. William, ¿qué aspectos considera esta propuesta que, como dice Baltasar, trataron de hacerla más robusta y que es la que pues se pretende que se comience a conocer? Sí, quizás previamente a mencionar el tema de los aspectos que contiene, quizás decir, ¿verdad?, que esta iniciativa de la cual hablaba Baltasar presentada en el año 2010, es la detonante para que incluso periodos previos se generara una política nacional de vivienda y hábitat. Que esto para las organizaciones participantes en este espacio era un factor positivo, porque se adquiría una política y esto nos llevaba a que en el desarrollo de instrumentos el Estado posteriormente iba a constituir la ley. Con esta política se genera ese espacio del cual habla Balta, que se denominó Consejo Consultivo. Evidentemente un espacio de consulta y de diálogo entre los diferentes sectores, incluidas las organizaciones de base comunitaria.
¿Por qué? Porque se tenía la perspectiva de que para crear un instrumento de primer nivel debíamos sentarnos todos y converger estos distintos pensamientos y estas distintas motivaciones para lograr algo que en realidad equiparara las necesidades y, como bien se señalaba antes, no entorpeciera los desarrollos que se pretendieran desarrollar, valga la repetición, de cierta naturaleza, pero no limitara el acceso para las familias más vulnerables del país. Ahora bien, en ese mismo escenario es que se discuten los elementos o las bases que debe de contener esta. Y entre ellas está desarrollar mecanismos de acceso al suelo que permitan a las familias acceder a suelo urbano o urbanizable de una forma, como previamente decíamos, asequible a su economía, a su realidad. En tanto que el acceder no vaya a entorpecer el disfrute de otros derechos. No tenga yo que priorizar entre tener una vivienda o dar educación a mis hijos o asegurar la salud. Por otro lado, la propuesta orienta el que exista un financiamiento estructural, es decir, que exista desde el Estado la promoción del desarrollo de vivienda de interés social. Bajo este criterio del financiamiento estructural, que se generen condiciones de asequibilidad y, en ese sentido, que se genere un subsidio diferenciado para las familias. Porque al final del día, no todas las familias necesitarán el mismo tipo de apoyo. Que una de las evaluaciones o una de las reflexiones que se hace es que, si bien es cierto, el Estado cuenta con diferentes instancias o instituciones que ven el tema de la vivienda, que hay una institucionalidad un tanto dispersa. Entonces, que esta institucionalidad en realidad se cohesione de cara a brindar atenciones reales a las comunidades que más lo necesitan, a las familias que más lo necesitan. Cuando se hablaba ya por el 2010 de esta iniciativa ya llevaba contenida que en aquel entonces el viceministerio de Vivienda subiera al perfil de ministerio. Entonces, si ya el Estado tiene esa institucionalidad creada, es decir, un ministerio de vivienda, pues es necesario que este ministerio también tenga aparejado una política y una vivienda que marquen en términos estrictos las líneas o la orientación sobre la cual debe desarrollar su actuar. Y en este caso, atender la población afectada, que es una muy buena parte de la población salvadoreña, de las familias salvadoreñas. Sí, Baltasar, ¿cómo se va a desarrollar esta campaña? Explíquenos un poco para que la gente que nos está escuchando también esté pendiente de las diferentes acciones que la plataforma va a hacer para pues poner en agenda también este tema y que los funcionarios también puedan debatir. Sí, nosotros buscamos acercar la realidad en las comunidades que muchas personas viven a través de redes sociales. Tenemos una página de Facebook, Plataforma Nacional por el Hábitat, desde la cual vamos a impulsar esta campaña, un canal de YouTube con el mismo nombre. Entonces vamos a usar las redes sociales. Vamos a mencionar algunos pequeños testimoniales en cuñas radiales que se van a transmitir desde esta plataforma. Y la idea es poder acercar esto a la población en general, pero que también, como tú bien dices, a los tomadores de decisión. Nosotros ya hemos tenido algunos acercamientos con ellos, saben de nuestro interés, o sea, de poder dialogar, conocen nuestra trayectoria. Nosotros hemos hecho pronunciamientos públicos en diferentes ocasiones. Hicimos uno en octubre del 2019, donde las autoridades en turno se hicieron presentes. Hicimos reuniones siempre ya con este nuevo gobierno para poder acercarnos, para poder presentar la propuesta, que en ese entonces era la propuesta inicial. Ahora
ha sido como actualizada, más robustecida, para poder volverla a lanzar ya con los marcos jurídicos actuales. Porque durante 12 años, lógicamente han cambiado varias leyes, se tuvo que armonizar esto, la ley de ordenamiento territorial, por ejemplo, entra en vigencia, tal vez no aplicada al 100%, pero está en vigencia, entonces buscamos armonizar esto. Entonces la propuesta de nosotros es, para elaborar esta ley, nos acercamos a las comunidades a consultarles. Para esta campaña igual, vamos a acercarnos a las comunidades y poder devolverles sus aportaciones. Entonces, a través de redes sociales, a través de visitas comunitarias, vamos a poder impulsar esta campaña. Sí, bueno, qué importante, vamos a estar pendientes de esto. William, usted mencionaba también entre los aspectos que han considerado en esta propuesta de ley de vivienda, subsidios, por ejemplo, ¿verdad? Para que la gente tenga mayor acceso a esto. Sin embargo, cuando hablamos de subsidios, pues no llega, ¿verdad?, a toda la gente, sino a la gente que más pudiera necesitar esto. ¿Qué otros mecanismos pudieran implementarse para que las familias puedan tener acceso a este tipo de vivienda? Porque ya lo mencionaba Baltasar antes. Es decir, ahorita se está priorizando grandes departamentos, grandes residenciales. Bueno, hemos visto y le hemos dado seguimiento acá como en lugar de generar ese acceso a la vivienda, todo lo contrario, la gente se está desplazando. Y se está desplazando precisamente por estos megaproyectos, ¿verdad?, que llegan a la zona y pues la gente tiene que irse. ¿Qué otros mecanismos se pueden hacer para garantizar esto a la gente? Porque pues los recursos, y también lo mencionaba Baltasar, la gente no tiene la capacidad de poder comprar lo que por hoy se le está ofreciendo, ¿verdad? Grandes departamentos en lugares exclusivos, cuando acá tenemos un salario mínimo pues bastante bajo. ¿Qué se podría hacer? Sí, quizás el precio de la vivienda, el precio que tiene la vivienda en el mercado no es consecuente con la realidad salarial de las familias, con los ingresos económicos de las familias o del mayor porcentaje de las familias salvadoreñas. Siempre se ve o se ha visto siempre, no es cosa de este periodo, sino que siempre se ha visto en el sector de la construcción un reactivador o un actor protagónico en relación a la economía nacional. Pero sí, lo es para la economía de un alto nivel, porque en estos desarrollos habitacionales se menciona de que va a haber trabajo para las familias, que se van a emplear tantas personas, pero las personas que son empleadas ahí no tienen las posibilidades de acceder a las viviendas que se están construyendo en ese sector. Se ha promovido, y lo hemos visto, como usted bien lo menciona, algunas acciones y algunos proyectos incluso de carácter invasivo, que alejan a las familias de la posibilidad de acceder a una vivienda y además restringen a las comunidades el acceso a algunos otros servicios, como es el acceso fundamental al agua. Entonces creemos de que deben de converger ciertos elementos como para equilibrar el que sí se desarrolle alguna vivienda de otro costo, pero que se priorice la construcción de vivienda de interés social, que se priorice algunas alternativas, y ahí el Estado tiene que entrar a ser creativo en generar algunas alternativas para que las familias puedan acceder a una vivienda adecuada, a una vivienda que en realidad reúna las condiciones. De repente se promueven reasentamientos o reubicaciones de algunas familias por un tema de seguridad, porque muchas familias se encuentran habitando a la orilla de quebradas, a la orilla de los esteros y en una diversidad de lugares que no reúnen condiciones. Pero también hay que pensar que sus medios de vida están próximos a estos lugares. Entonces, a veces el problema no se va a resolver solamente con moverlos de un lugar, sino con generarles una condición adecuada en la proximidad donde están sus medios de vida. Entonces, pensar de que el problema se resuelve también solo con el subsidio, quizás no es una de las alternativas para atender la problemática.
Pero como bien lo decía antes, el Estado debe de entrar a ser creativo y promover algunas otras acciones. Tenemos el ejemplo de lo que son las cooperativas de vivienda, que es una alternativa para que las familias, y en este caso los trabajadores por cuenta propia, también puedan optar a un proyecto habitacional que reúna las condiciones. Entonces, de repente hay que hacer todo este cruce de ideas y generar todas estas conversaciones como para ir entramando algunas otras alternativas. Nosotros creemos que, si bien es cierto, el Estado como tal, ahora existe la institucionalidad que es el Ministerio de Vivienda y este es el ente rector, deben de generarse los espacios de diálogo para que en realidad se den alternativas sostenibles en el tiempo y que reúnan las condiciones y generen satisfacción y un verdadero acceso a la vivienda para las familias que más lo necesitan. Sí, cuando hablamos de leyes, normativas, también es importante partir como de datos, ¿verdad?, firmes. En el caso de vivienda, Baltasar, ¿existe algún registro nacional o que lleve alguna institución, Fundasal, por ejemplo, u otra que ustedes tengan conocimiento, donde los salvadoreños podamos saber qué cantidad de viviendas son las que se encuentran en condiciones más difíciles y que podrían pues ser familias a las que se les tendría que dar prioridad, digamos, para acceso a la vivienda? Sabemos, y ustedes ya lo han mencionado, que es una gran cantidad, ¿verdad? Pero ¿tenemos alguna base de datos, algún registro de cuántas viviendas en promedio, o al menos las zonas del país donde más hay viviendas en condiciones deplorables? Veíamos nosotros hace poco, bueno, a raíz de estos sismos, ¿verdad?, las casas de acá de San Lorenzo, de Aguachapán, bueno, unas casas totalmente caídas, la gente está durmiendo en los patios, ¿verdad?, porque no tienen otra alternativa. Pero eso lo vemos hasta que un medio lo reporta, lo vemos en fotografías, videos, pero desconocemos nuestra misma realidad con respecto a esto. Sí, lamentablemente no existe como un registro oficial de esto que nos pueda, primero que pueda orientar las políticas públicas y luego que como población nosotros podamos tener certeza de la gravedad del asunto. El último esfuerzo que se hizo fue en el 2007 a través del censo. Se incluyó esa variable de la situación de la vivienda. Luego hay otros estudios por parte de entes no gubernamentales, como el del INCAE que hizo junto a Hábitat por la Humanidad Internacional, donde en el 2016 señalaba que si sumábamos el déficit cuantitativo, es decir, familias que no poseen vivienda, y el déficit cualitativo, familias que poseen una vivienda pero con un material no adecuado, elaboradas de forma deficiente, o sea, sumados estos dos sectores, alrededor del 96% de las familias tenían este padecimiento. Las encuestas de hogares de propósitos múltiples nos dan ciertas orientaciones. Habría que revisar si su metodología incluye los acercamientos a los asentamientos precarios urbanos que normalmente parecen fuera del mapa, porque son movilizaciones de gente que llega a un lugar por necesidad, vive en condiciones precarias y pocos, además de los lugareños de los alrededores, conocen de su existencia. Entonces, bien difícil censarlos y tomarlos en cuenta para el momento de elaborar estos indicadores de la encuesta de hogares de propósitos múltiples. Incluso la última encuesta del 2021 señalaba que alrededor del 50% de las familias no son poseedoras de su vivienda. Es decir, no existe... no tienen título de propiedad. Una seguridad jurídica al respecto. Sí, nos vamos a quedar acá en este punto, Baltasar, pero vamos a continuar hablando sobre este tema cuando regresemos. Radio YSUCA te acompaña en todo momento. Sintonizas La Voz con Vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7 La Voz con vos.
yo diría que el pueblo haga oír su voz. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Que reflexionen sobre la situación del país, que exijan ser bien informados. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Le esperamos. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Siete con 31 minutos. Continuamos conversando sobre acceso a la vivienda. Nos acompaña Baltasar Ayala de Fundasal y también William Murcia de FESPAD. Y justamente estábamos conversando con Baltasar sobre pues que lamentablemente en el país no existe, ¿verdad? Un registro nacional que pueda servir de base para estas propuestas y bueno, que lamentable que no lo tengamos. Tenemos ya algunos mensajes, vamos a dar lectura. Recuerde que usted puede participar, 7571-2779 es nuestro número de WhatsApp. También ya conoce nuestro número directo. Vamos a dar paso a una llamada. Buenos días. Aló, muy buenos días. Sí, adelante. Quería hacer un comentario respecto a que el gobierno actual manifestó que decidió no ser firmante del Tratado de Escazú, ¿verdad? Un tratado para mejorar la protección del medio ambiente, porque decía así, casi literalmente, no podemos dejar de construir, ¿verdad? Entonces, y en un reportaje de un periódico digital, pues, también leí lo que acaban de decir ahí los invitados, de que se está construyendo, pero se está construyendo vivienda de lujo prácticamente, ¿verdad? Que está totalmente fuera del alcance de la gran mayoría de salvadoreños. Entonces, y si la gran mayoría de salvadoreños no tiene las capacidades para acceder a ese tipo de vivienda, ¿para quién está destinado, verdad? ¿Será que para turistas o para los salvadoreños que viven en el extranjero y ya tienen las posibilidades, ¿verdad? Y cuando vienen acá a pasar sus días a alquilar ese tipo de casas, ¿será para eso que se está construyendo este tipo de vivienda de lujo? Muchas gracias. Gracias por participar. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días. Quisiera participar. Quizás me parece oportuno recordar que hay una deuda con la clase trabajadora, la clase asalariada, de parte tanto de la empresa privada como del Estado. Al trabajador solo se le ha sacado provecho de su fuerza de trabajo. No se le ha tomado en cuenta el derecho a la vivienda, ni mucho menos el derecho a la alimentación, ni mucho menos el derecho a la recreación, a la educación, a la salud. Entonces todo eso hay que considerarlo. Yo pienso que un candidato a presidente de la República debe conocer todas estas cosas antes de lanzar su candidatura y ya tener en agenda el programa de gobierno, de tal manera que cuando tome posesión de su cargo, a través del Ministerio de Vivienda, echar a andar a la Dirección General de Estadística y Censos y sacar la cantidad de viviendas que necesita la clase trabajadora y empezar a trabajar en ello, no andar haciendo promesas diciendo el Estado procurará, el Estado ayudará, no, entrar en acción inmediatamente, solamente. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias por su participación. Tenemos más mensajes. Dice, buenos días, en El Salvador no se vive dignamente como debiera de ser. Buenos días, un saludo. Solo opinar que en el tema de la vivienda podemos ver que ahora, dice, se les está entregando título, valores a muchas comunidades. Se les está construyendo nuevas viviendas. Y con este régimen se están recuperando viviendas que las pandillas se habían adueñado. Eso también se refleja en los altos precios en las zonas turísticas. Nos dice otro mensaje. Los felicito por su programa. La verdad, todos los gobiernos, tanto el presente como los pasados, no han hecho nada por las personas sin vivienda. Es más, en gobiernos del FMLN, dice, personas encargadas de lista llegaron a obstaculizar los procesos de formación o legalización de las cooperativas del país. Buenos días, comentar que el gobierno actual está realizando esfuerzos, consignando financiamientos para que las familias de bajos recursos accedan a créditos. Buenos días, como opinión particular, he visto que el gobierno ha construido viviendas a las familias que necesitan una casa sin costo alguno, nos dice otro mensaje. Me da tristeza ver cómo han terminado con bosques completos para hacer viviendas, carreteras, para Santa Ana, se han terminado los árboles y todo está encementado, y lo peor, que uno de pobre jamás puede obtener una vivienda, pero ni pensar tener una casa ahí, nos dicen. Tenemos más llamadas. Buenos días. Buenos días, señorita. Un saludo a los invitados. Yo también me uno a poner una queja. ¿Por qué no se controla también la compra de viviendas a personas que tienen dinero? Fíjese que yo soy empleada que ando trabajando de casa en casa y me doy cuenta de que muchas personas de las que yo visito como trabajadora doméstica tienen hasta 3, 4 casas y a veces compran, venden y las dan en 75,000, 50,000 casas que ya están usadas. Vea, y entonces viene otra persona y tiene necesidad, y por el asunto, como estaba diciendo ahí el compañero, no hay préstamos de esa gran cantidad, pues, o sea, la oportunidad para que otras personas de escasos recursos puedan tener, pero estas personas piden 75,000, 50,000 y no se bajan de ahí, y ya casas usadas, pues, que ya le sacaron provecho porque ellas tienen donde vivir, pero alquilan esas casas. Mire, aquí enfrente de Elín hay un señor que una residencia que le llaman residencias, que son casitas pequeñas, tiene hasta 5 o 6 casas y ahí las alquila y él tiene donde vivir. Imaginen, no le da oportunidad a otra persona de que pueda acceder con unos 15,000, 20,000 dólares, ¿verdad? Pero no dan oportunidad. Entonces, esa es mi queja, que por qué no se regula eso, sino que le dan oportunidad al que tiene, que tenga más y más, y alquilándoselas a personas pobres en 150, en 200 dólares, aquí al lado de la Santa Lucía para arriba. Eso salen los alquileres entre 300, 200 y 150. Así que muchas gracias y un saludo, que Dios me los bendiga. Un saludo para usted también. Vamos a dar paso a otra llamada. Buenos días. Buenos días. Quería dar mi opinión. Lo primero, yo creo que a la parte de la importancia de la vivienda en el país, ¿verdad? Recuerden que desapareció IBM, la gente que hacía censo poblacional, y hoy últimamente la Digesti. Pero yo me quiero referir a la parte educativa. No hemos sido educados para el ahorro, no hemos sido educados para combatir el consumismo. Hay gente que tiene hasta 3 plasmas en una casa, pero no piensa en el inmediatismo, pero no piensa en el futuro, no piensa en las necesidades básicas. Y somos un país, somos un pueblo desordenado que no visiona su presente y su futuro. La vivienda es una necesidad básica, pero en este país el Estado difícilmente va a tabular a la gente que tiene necesidad para la vivienda. Debería ser una exigencia, debería ser una puntualidad, pero hay gente que vive, tiene
tiene su casita aquí, tiene su casita allá, tiene su casita allá, y todavía va a pedir. También eso hay que combatirlo, hay que ordenar, hay que organizar los censos de la gente que verdaderamente tiene una necesidad de vivienda. Muy amable, gracias. Gracias a usted por participar. Más mensajes. Buenos días a todas. Dice, todas las familias que tienen escrituras de sus lotes, que no tienen escrituras de sus lotes, no se les resuelve su situación. Tenemos un audio también vía WhatsApp. Vamos a escucharlo. Sí, buenos días, Radio UCA, bendiciones. Sí, ahí a sus panelistas. Sí, pregunto yo, ahí está la institución de Fundasal, y yo sé de que es la que se encarga de andar velando con el asunto de lo de las casas, ¿verdad? De las familias, de la población. Recuerdo de que ellos tuvieron reuniones antes de que el gobierno llegara, ¿verdad? En turno. Hicieron ellos hasta campaña con respecto con ellos, ¿verdad? Entonces digo yo, ¿por qué hasta ahora, ¿verdad? ¿Por qué no lo hicieron hoy que ya van para afuera? No sé cuál es el chiste de que ellos estén promoviendo nuevamente esa ley, ¿verdad? Y no se ha aprobado hasta ahorita, ¿verdad? Gracias, buen día y bendiciones. Buen día para usted. Bueno, vamos a dar paso para que ustedes puedan responder a ya los comentarios que nos han hecho. Adelante, Baltasar. Bueno, han sido varios comentarios. El acuerdo de Escazú sí es en materia de derechos medioambientales. La propuesta de ley que va aunado al por qué hasta ahora no es que hemos decidido el tiempo de ahora, es que se nos ha obligado a dilatar tanto el tiempo, como lo mencionamos, durante 12 años impulsando este proyecto de ley. Se ha ido transformando según las exigencias de las autoridades en turno. Existen bastantes cosas que retoma esta ley, de las que se mencionaba. Sobre la necesidad de hacer un registro, bueno, la propuesta menciona justo eso, que existan diagnósticos departamentales que permitan conocer de primera mano las situaciones de la vivienda, para a partir de ahí generar políticas, para a partir de ahí generar programas. Si bien es cierto, durante los anteriores y este gobierno han existido programas de vivienda, o sea, se han entregado viviendas, se han entregado escrituras, se dice que ha aumentado la cantidad de escrituras entregadas en los últimos años. Sin embargo, son medidas temporales que no tienen objetivos a mediano o largo plazo, que es lo que necesita el país. Tener una base que guíe independientemente quien esté en turno en el gobierno, es actuar sobre la vivienda, que no dependa de la voluntad de los gobernantes, sino que se constituya como una ley a la cual hay que acatar, y la cual se haga en base a condiciones reales para las familias. Esta ley no solo propone el acceso a una vivienda a quienes no tienen vivienda, sino que también en las oportunidades de mejorar la vivienda de aquellos que ya poseen una, pero en condiciones precarias. Entonces, esa integralidad de propuestas también lleva tiempo, pues, porque hay que consultar a las personas cuáles son los problemas y luego pensar cuáles pueden ser las soluciones. Entonces, sí existen bastantes cosas que se retoman, se ayuda a dar darle base legal a buenas iniciativas que se tienen, por ejemplo, actualmente, de integrar el accionar de las diferentes instituciones como Fonavipo, el Fondo Social, el Ministerio de Vivienda. Hoy se ve que las autoridades están atendiendo eventos de forma conjunta, pero si esto es por voluntad y por decisión, no se sostiene con el tiempo. Entonces, la propuesta de ley también da una base legal para que, a partir de la aprobación de la ley, ese trabajo articulado se fortalezca y sea permanente, y que existan qué cosa debe ser cada uno y en qué debe participar cada uno, para que claramente no existan esfuerzos duplicados. Se propone fortalecer, por ejemplo,
la institución que atienda específicamente a la población de escasos recursos, para que la insuficiencia que existen actualmente en los programas no se repita, que exista un soporte financiero que pueda hacer frente a esto. Bien, quiero darle paso también a William para que pueda dar respuesta. Que son varios comentarios, ¿verdad? Y un poco tratando brevemente tratando de generar opinión sobre los mismos. Quizás decir, ¿verdad?, que el tema del Tratado de Escazú, el desarrollo de la vivienda, el desarrollo de los proyectos habitacionales en el país, quizás es un tema en algún momento que hay que decirlo, que es un tema de prioridades, ¿verdad?, que se está priorizando como política pública para el gobierno, ¿verdad? Entonces, antes nosotros decíamos que debía de haber una armonía, ¿verdad? En ese sentido, debe de haber una armonía en relación a que se puedan desarrollar viviendas que puedan ser incluso vistas como vivienda de lujo, pero que de igual forma se desarrollen algunas otras formas de vivienda que generen accesibilidad a las familias. La vivienda sostenible, la vivienda en altura también no debe de verse solamente como un sinónimo de vivienda a la cual solo puede acceder cierto grupo poblacional. Se mencionaba también el tema de la normativa. Sí, es cierto, con la constitución de una nueva ley no se soluciona todo el problema, porque esta ley debe de tener algunas herramientas que la operativicen y que en realidad la vuelvan una buena práctica o un factor que sí genere un acercamiento a las familias a la posibilidad de acceder a una vivienda. Pero igual el Estado sigue teniendo o siguen estando vigentes algunas otras leyes que promueven los escenarios de los desalojos en las familias. Una cuestión que de un tiempo hacia el presente se ha vuelto un tanto recurrente. Por ahí alguien hacía un comentario, y es válido decir, el tema de cómo como sociedad hemos sido educados, priorizando algunas otras cosas y no el tema de la vivienda. Pero es que ese también es una cuestión de cómo mercantilmente se nos vende la priorización de algunas cosas. Y el Estado facilitador de condiciones, independientemente de que la persona o la familia priorice el acceder a algunas cosas, ese Estado facilitador debe generar las condiciones. Y en la generación de esas condiciones claramente debe de haber un registro de las personas que son beneficiarias, porque el beneficiario no debiese ser recurrente, ¿verdad? Que yo genero un beneficio y posteriormente de ese beneficio voy a tratar de obtener otro. Evidentemente esa es parte de la regulación y del control que debe de haber, porque esa praxis es lo que bloquea el que otras familias puedan tener el acceso a una vivienda. Entonces, nosotros partimos del punto que en realidad generar atención a la problemática debe de ser, es una atención de país, pero debe de ser una propuesta que nazca bajo el escenario del consenso. Creemos en ese Estado facilitador de condiciones o de posibilidades para que las familias más vulnerables puedan acceder a la vivienda. Normativamente se deben de generar las condiciones y se debe de conocer cuál es la hoja de ruta que persigue el Ministerio en este momento en relación a la atención. Es cierto, hay programas, pero partir también de que si estos programas desarrollan en realidad historias de éxitos para las familias. Como antes mencionábamos, una reubicación o un reasentamiento en realidad acerca a las familias a obtener o a gozar del derecho a una vivienda adecuada o encarece su nivel de vida. Entonces, hay algunas cuestiones que a lo largo de la entrevista mencionábamos y decíamos, hay acciones que claramente no vamos a decir que son negativas. El que exista una institucionalidad, hoy por hoy, un Ministerio de Vivienda, es un factor positivo para generar la atención. Pero creemos que ese ministerio debe de tener algunos otros elementos
que articulen y que en realidad den herramientas que operativicen acciones en favor de las familias que más lo necesitan. Bajo todos los factores de control, de estadísticos y demás que se deban de llevar para que estas herramientas en realidad beneficien a quien deban beneficiar, ¿verdad? Entonces, la iniciativa incluso del escenario de la campaña, del escenario de la construcción de un instrumento de este tipo, es eso, o sea, que las familias en realidad no naturalicen esa condición. No debe ser naturalizado en las familias salvadoreñas el que yo no puedo acceder a una vivienda. No debe ser naturalizada esa dinámica. Al final del día, el acceso a la vivienda debe de verse como lo que es, como un derecho, y no como un factor al que puedo acceder según mis posibilidades económicas. Esa facilitación que el Estado debe de generar, creemos que debe de generarla escuchando a los diferentes sectores. El diálogo, la concertación y el consenso en una propuesta creemos que es lo que va a generar que se mejoren las condiciones. Sí, y eso que plantea usted, William, de escuchar a la gente, el diálogo es bien importante. Bueno, escuchábamos a una de las personas que nos llamaba y planteaba, por ejemplo, el tema de los alquileres, ¿verdad? De cómo cuesta en este país alquilar una vivienda. Mencionaba y daba algunos datos, $150, $200. Bueno, eso es como lo mínimo, ¿verdad? Pero hay alquileres mucho más altos. Entonces, a la gente le preocupa esta realidad, ¿verdad? Ella no estaba hablando de adquirir y tener propiedad de una vivienda, sino de un alquiler también, porque es la otra opción que la gente tiene, porque no puede acceder a un título de propiedad de vivienda, entonces tiene que alquilar, ¿verdad? Y es otra realidad que viven los salvadoreños y nos las han planteado acá. ¿Este tema no se ha incluido en esta propuesta o podría como debatirse también? Se apertura la posibilidad, porque la propuesta menciona que deben existir diferentes formas de acceder a la vivienda. Lógicamente en la ley no podríamos abarcar todas estas formas, pero sí se da pauta para que poco a poco se comiencen a hacer normativas relacionadas a esto, porque o sea, deben de existir diferentes formas de acceder a una vivienda. Entre ellas, por ejemplo, el alquiler. Es una tendencia global que se está dando sobre el aumento de los alquileres debido a la apuesta muchas veces por el turismo, que hace que las personas pongan precios de alquiler para turistas y no para quienes habitan en el lugar. Por ejemplo, mejorar centros urbanos, a veces se hace una gran inversión y esa inversión estatal se convierte en excusa para los que alquilan poder aumentar los precios, o los que venden vivienda poder aumentar los precios. Entonces, lamentablemente no existe actualmente una norma que paralice este proceso. En otros países ya se han implementado para poder frenar de alguna manera esto. Por ejemplo, en España existen zonas donde se congelan los precios para poder dar posibilidades a la familia a acceder a diferentes modalidades como el alquiler. Entonces, la ley menciona que deben existir diferentes formas. Y da el ejemplo, por ejemplo, de las cooperativas de vivienda. Da el ejemplo de que se contemple la ayuda mutua, donde abarataría los costos de producción de vivienda para los proyectos sociales, porque la gente que va a habitar esas viviendas va a participar en ellos, va a poder participar en la construcción. Eso haría prácticamente que si se reducen los costos de producción, poder beneficiar a más familias, que es lo que se busca, que el beneficio aumente, que no existan ahorita programas tan limitados, sino que se amplíen. Entonces, sí se busca dar respuestas de diferentes formas. No hay un apartado como tal del alquiler, pero sí esa apertura a que se creen nuevas normativas. Se mandata como ente rector al Ministerio de Vivienda que siga en el estudio de nuevas normativas que puedan dar estas condiciones. Sí, bueno, finalmente, William, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, ya tienen ustedes
esta propuesta de ley, ¿verdad? Ya nos comentaba Baltasar cómo en el tiempo han venido modificándola precisamente para ir incorporando nuevos elementos. ¿Ven ustedes apertura en este momento de parte del ministerio y han habido acercamientos a ellos? ¿Cómo ven este escenario para poder plantear ya esta nueva propuesta? Sí, la Plataforma Nacional por el Hábitat realizó en el marco del Día Mundial del Hábitat en octubre del 2019 la entrega de un documento a delegados del Ministerio de Vivienda para que esto diera un poco de apertura a la relación, al diálogo, a que las familias representadas, las organizaciones representadas en la plataforma pudiesen explicar las iniciativas, exponerlas, ¿verdad? Octubre del 2019, medianamente se mantuvieron algunos espacios de conversación posteriormente. Queremos creer que el escenario de la pandemia, la convulsión que causó en el mundo también generó esa convulsión en el país y que probablemente eso pudo haber sido el factor que debilitara los espacios de diálogo y que se perdiera esa comunicación que nosotros o que la plataforma, nosotros como parte de la plataforma buscábamos desarrollar. A la fecha, si bien es cierto, se cuenta con el trabajo de una iniciativa tomando como base un documento previo, nuestra expectativa es que se reabran esos espacios de diálogo, que creemos que la opinión tanto de la sociedad, de todos los actores que convergemos en la sociedad, la opinión y en este caso la formulación de cualquier tipo de instrumento no debe de partir desde el privilegio que se pueda tener, sino debe de partir desde ese diálogo honesto y objetivo sobre la base de las necesidades que se tienen y las realidades. Entonces, la expectativa es que la campaña sirva en buena medida para sensibilizar de que este es un factor que no se debe de naturalizar en las familias salvadoreñas, que de igual forma no debo de pensar yo y partir de generar opinión desde la base de mi privilegio y decir de que las familias no tienen vivienda porque no quieren. Porque si bien es cierto, tal vez algunas han priorizado algunas otras cosas y no la vivienda, hay otras familias que no han tenido una posibilidad de acceder a una. Entonces, sensibilizar en razón de la realidad que se vive, sensibilizar en razón de la necesidad que se tiene y reabrir las conversaciones y ser escuchados. Creemos en eso, en el consenso que debe de existir y que evidentemente la innovación del mismo Estado debe de llevar a generar instrumentos que sean consensuados con esta diversidad de actores entre los cuales nosotros nos encontramos. Sí, bueno, hemos llegado a las 8 de la mañana en punto. Gracias, Baltasar, por haber venido y haber planteado este tema. Gracias a ustedes por habernos invitado. Gracias también, William. No, muchas gracias, buen día. Bueno, buen día también para usted. Recuerde, puede volver a ver y escuchar esta entrevista en nuestra página de Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Nos vemos y nos escuchamos hasta el próximo lunes. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana en compañía de Radio YSUCA. Mi bandera de lucha ha sido